Muy buenas, bienvenidos al segundo vídeo sobre anticoncepción. Hoy vamos a hablar de la anticoncepción hormonal y de los métodos quirúrgicos o definitivos anticonceptivos. Además, también comentaremos el DIU. Vamos a empezar por la anticoncepción hormonal. Tenemos que ver que tenemos básicamente dos opciones más un tercer cajón desastre que realmente usa las hormonas, pero por otra vía. Vamos a verlo, mirad. Primero tenemos que ver que tenemos dos tipos de anticonceptivos hormonales, los que la usan de forma combinada, es decir, los anticonceptivos que llevan estrógenos y progesterona, o aquellos anticonceptivos que solo llevan progesterona. Finalmente tenemos una tercera opción, que es usar los anticonceptivos como anticoncepción de emergencia, es decir, tras una relación sexual con riesgo de embarazo. En el caso 1, anticonceptivos combinados, o el 2, anticonceptivos solo con progesterona, existen 4 mecanismos de acción por los que impiden el embarazo. Por un lado, inhiben el eje hipotálamo-hipófisis y con esto inhiben la ovulación. Principalmente inhiben los estrógenos, la secreción de FSH, y los gestágenos, que es lo principal, inhiben el pico de LH. Por tanto, inhiben la ovulación con esto. Además, espesan el moco cervical, atrofian el endometrio y hacen que la motilidad de las trompas disminuya. Y esto lo hacen tanto los combinados como los que solo llevan progesterona. Vamos a meternos ahora en aquellos que llevan estrógenos y progesterona, es decir, en los combinados, ¿no? Que es normalmente los métodos más usados. Tenemos 3 opciones por los que administrarlos, o 3 vías de administración: por vía oral, por vía transdérmica o por vía vaginal. Por vía oral tenemos la píldora. ¿Qué pasa con ella? Que tenemos que tomar durante 21 días una dosis de estrógenos y progesterona, y luego los 7 días restantes tenemos que o tomar un placebo o hacer un descanso. En ese periodo de descanso es cuando llega la menstruación. Por tanto, como veis, tenemos 3 semanas con hormonas, estrógenos y progesterona, y una semana sin hormonas. Se recomienda empezar a tomar entre el primer y quinto día del inicio del ciclo menstrual, desde que comienza el ciclo menstrual. ¿Para qué? Para conseguir una buena eficacia desde el primer ciclo. La segunda opción que tenemos sería, por ejemplo, la vía transdérmica. En este caso tenemos que poner 3 parches transdérmicos que duran 7 días cada uno. Es decir, que al final tenemos 21 días con hormonas a través de 3 parches que nos ponemos en la piel. Los parches liberan estrógenos y progesterona de forma sostenida. Lo mismo, si os dais cuenta, no cambia nada respecto a la píldora. Tenemos una semana de descanso, que es cuando tendría que venir la menstruación, y 3 semanas con estrógenos y progesterona absorbidos por vía transdérmica. En este caso, que os suene que no se debe retrasar más de 7 días el retraso de un nuevo envase, porque si no perdería totalmente, absolutamente la eficacia, y que si hubiera un olvido en el parche, el margen sería 48 horas. Con menos de 48 horas, pues bueno, más o menos conseguiría una eficacia alta, pero con un olvido en el cambio de parche mayor a 48 horas, bajaría mucha eficacia y habría que plantearse usar algún método anticonceptivo. En caso de despegamiento, el margen es un poco más corto, el margen viene siendo unos 24 horas para dar seguridad suficiente. La tercera vía sería el anillo vaginal. El anillo vaginal lleva estrógenos y progesterona. Se coloca en la vagina, lo ideal, igual que la píldora, entre el primer y quinto día del ciclo, y se deja 21 días, 3 semanas. Finalmente, el día 21 se retira y tenemos una semana de descanso en la que teóricamente tiene que venir la menstruación. Por tanto, como veis, no cambia nada, solo la vía de administración. Quizás la mayor ventaja de los parches o del anillo sobre la píldora es que en el caso de la píldora podemos tener olvidos más frecuentes, que os suene que en este caso el margen para los olvidos son 12 horas, cuando el olvido en la píldora es de menos de 12 horas no pasa nada, se toma en ese momento, al día siguiente la que correspondería y la eficacia sigue siendo alta. Si el olvido es mayor de 12 horas habría que tomar la píldora en ese momento, al día siguiente o cuando tocara tomar la píldora que correspondiera, pero usar otro método anticonceptivo durante un mínimo de 7 o 10 días porque la eficacia bajaría. La segunda ventaja es que estos no están influidos por los vómitos, cosa que en la píldora sí que estaría. Con los vómitos, el margen, vómitos y diarrea incluso, el margen es de 3-4 horas. Cuando sucede de menos de 3-4 horas de que tomamos la píldora, la eficacia bajaría, esa píldora no se considera tomada. Cuando es después de 3-4 horas, sí que se considera absorbida y por tanto la eficacia no bajaría. Pero como os dais cuenta, en la anticoncepción hormonal combinada tenemos 3 opciones para tomarla y no cambia nada, salvo pequeños matices, vía de administración y estos matices que os he contado. Por lo demás, son exactamente lo mismo. La segunda opción es la anticoncepción solo con gestágenos, es decir, que quitamos los estrógenos y usamos solo progesterona. Y tenemos 3 vías, vamos a poner. La vía oral, la que llamamos la mini píldora, la vía inyectable, son inyectables intramusculares de progesterona, ya sean mensuales o trimestrales, y finalmente los implantes subcutáneos, que tienen una duración de 3 o 5 años según cual fuera.
Existe también la opción de usar los progestágenos en el DIU, pero esto no lo voy a comentar ahora porque después vamos a hablar del DIU. Por tanto, anticoncepción solo con gestágenos, vía oral mini píldora, vía intramuscular, ya sea mensual o trimestral, o vía implante que dura 3 o 5 años. En estos casos, diariamente se libera la misma dosis de progesterona, no llevan estrógenos. Por tanto, en el caso de la píldora, se toman 28 píldoras seguidas que se enlazan con un nuevo envase. Los inyectables, lo mismo. Si son de 3 meses, cada 3 meses hay que poner uno. Y el implante, sin duda, pues durante 3 años que dura el implante, libera diariamente la misma dosis de progesterona. ¿Qué ventajas tiene esto? Pues la eficacia es la misma, incluso mayor en algunos casos porque la eficacia práctica es muy buena, pero no estamos tomando estrógenos, por tanto los riesgos derivados de los estrógenos no los tenemos. Por ejemplo, riesgo trombótico, riesgos de cánceres, en este caso mejora mucho todo lo que dependa de los estrógenos. ¿Cuál es la desventaja o quizás la particularidad? Que al no tener estrógenos que estimulen el endometrio ni descanso posterior, el patrón menstrual puede alterarse y puede volverse un poco anárquico. Y esto hay que asumirlo, no es que el método no funcione, sino que es parte del método de cómo funciona, ¿no? Los anticonceptivos con gestágeno están especialmente indicados, por ejemplo, en la lactancia, donde es muy frecuente tomar la minipíldora, en el puerperio o en aquellos casos en el que el uso de estrógeno está contraindicado. En esos casos es bastante útil. La tercera vía que os contaba era usar las hormonas como anticoncepción de emergencia. En este caso tenemos 3 opciones. Por un lado, usar levonorgestrel. Se dan 1500 microgramos y el margen para tomarlo es 72 horas poscoito. La segunda opción es usar el acetato de ulipristal. Es un modulador selectivo de los receptores de progesterona. Ocupa los receptores a los que se une la progesterona normalmente y con esto consigue impedir la ovulación y de esta manera impedir un posible embarazo. La principal ventaja del acetato de ulipristal, aparte de que tiene una eficacia un poco mayor que el levonorgestrel, es sobre todo que hay 120 horas, 5 días de margen para tomarla tras la relación sexual de riesgo. Finalmente, la tercera opción sería colocar un DIU como método anticonceptivo de emergencia. En este caso, el intervalo sería el mismo que el acetato de ulipristal, 5 días, es decir, 120 horas. También se considera un posible método anticonceptivo de emergencia. La segunda opción de la que vamos a hablar hoy es el DIU. Y el DIU tenemos 2 tipos. DIU inerte, que suelen ser de cobre, o DIU con carga hormonal. El DIU inerte lo que hace es provocar una reacción de cuerpo extraño en el útero, provoca una leucocitosis en el útero que, digamos que impide que los espermatozoides pasen a las trompas y con esto la fecundación. La segunda opción es que el DIU lleve hormonas incorporadas. Si lleva hormonas, siempre va a ser un derivado de la progesterona, por ejemplo, el levonorgestrel. Y en este caso, sumamos el efecto del DIU al efecto de la anticoncepción solo con gestágenos, la anticoncepción solo con progesterona. ¿De acuerdo? En el caso del DIU de cobre con carga hormonal, es frecuente que algunas mujeres refieran reglas más abundantes, sin que se altere su patrón menstrual en cuanto a ciclos, pero las reglas pueden ser más abundantes o en algunos casos que hablen de cierto dolor, mayor dolor con la menstruación. Esto no sucede con el DIU con carga hormonal. Pasa lo que pasaba con la anticoncepción solo con gestágenos. El patrón menstrual se puede convertir en anárquico porque estamos usando un derivado de la progesterona y normalmente las reglas suelen ser menos abundantes y no dolorosas. Habría que valorar en un caso y en otro qué beneficios tendría. Obviamente el DIU tiene indicaciones y contraindicaciones, que eso pues habría que valorar. Por ejemplo, una hemorragia genital sin filiar, una neoplasia genital que contraindica claramente un DIU, una endometritis posparto, un aborto séptico, la enfermedad de Wilson. La enfermedad de Wilson es una alteración en el metabolismo del cobre, por tanto, si el DIU es de cobre, contraindica claramente el uso de un DIU de cobre. Y para terminar, tenemos los métodos permanentes, que son muy sencillos. En el varón tenemos la vasectomía, que consiste en seccionar los conductos deferentes y hacer seminogramas de control posteriores hasta ver que en el seminograma no hay espermatozoides. Y la ligadura de trompas en la mujer, que consiste en cortar las trompas de falopio, normalmente por vía laparoscópica, aunque también se puede hacer, por ejemplo, por laparotomía en el transcurso de una cesárea con posterior ligadura de trompas. En este caso se suelen utilizar diversos dispositivos, por ejemplo, los twists de Hulka, los anillos de Young, cualquiera de todos ellos valdría. El caso es que se ligan las trompas y a partir de ese momento lo consideramos ya un método de esterilización definitivo en la mujer. Espero que os sirva. Cualquier duda, como siempre, aquí estoy, me preguntáis. Muchas gracias. Chao.